cómo sanar después de una ruptura amorosa, y el énfasis que le quiero dar en esta ocasión es, primero empecemos por el hecho de que es inevitable que en esta vida algunas situaciones pasen redundantemente y que algunos vínculos caduquen, que ya no sean sostenibles, que ya no puedan ser llevaderos, que ya no sean lo que una persona realmente busca para estar, ¿no? La vida nos invita a soltar. A veces los vínculos también son así, porque nosotros cambiamos, porque la otra persona cambia o porque las circunstancias también cambian. Una de los procesos que nos acompañan, que surgen cuando tenemos una ruptura emocional, es la negación, es la evitación. Entonces, el día de hoy, cuando planteaba esta forma de exponer la ruptura desde alguna de sus múltiples partes, me propuse que la exposición del día de hoy tenga que ver con este aspecto de evitación, de negación, cuando nosotros transitamos este proceso de ruptura. Y uno puede decir negarse ya como un concepto muy sencillo, como algo muy fácil de detectar o de identificar. Y aún así, mientras iba haciendo el escrito, iba ordenando la información que traigo, tanto del acompañamiento, tanto de la formación, tanto de mi propio proceso personal, yendo ordenando esta información y ordenando que claro, existen formas bastante discretas de vivir esa negación y esa evitación cuando estamos en una ruptura de pareja. Un pilar importante en la terapia es tomar conciencia de las realidades. Y una realidad inevitable en nuestras vidas es que los vínculos no son para siempre. Es que los vínculos cambian, es que los vínculos a veces no pueden llegar a una coincidencia o co-construcción en conjunto. ¿Sí? Cuando trabajamos en terapia es importante tener ese fundamento al acompañar y de alguna forma en terapia también facilitar el espacio para que eso pueda ser evidente. De alguna manera también cuando existe una ruptura también existe una lucha. Muchas veces, hay que ver cada caso siempre, existe una fricción, una dificultad entre cómo nos gustaría que hubieran sido o que estén siendo las cosas en este momento o que hubieran sido las cosas en su momento y cómo son ahora realmente las cosas o cómo fueron realmente las cosas en su momento. Eso es algo que nos va a chocar. Ahora, introduciendo algunos ejemplos, me hubiera gustado que hubiera sido más considerado, me hubiera gustado que me hubiera terminado de esta manera más directa, me hubiera gustado poder decirle esto último antes que terminemos, me hubiera gustado, es la expresión de el si hubiera. El si hubiera que vemos muy presente en el proceso. El si hubiera de cómo en nuestras mentes, en nuestras fantasías, hubiéramos querido que sea diferente a lo que realmente es. Y a veces lo que pasa es que nos fijamos más en lo que hubiéramos querido que sea y es una forma a veces de evitar mirar lo que realmente fue. Este punto es clave porque es una de esas cosas importantes que nos van a marcar la diferencia entre un duelo sano y un duelo no sano. Un duelo sano es un dolor natural que sucede cuando atravesamos una ruptura. Un duelo no sano no es un dolor natural. Podríamos llamarlo desde algunos enfoques terapéuticos un sufrimiento. Es un sufrimiento más que no se agota por más que le demos un espacio, más que no se agota por más que nos permitamos llorar todo eso. No,
sino que el sufrimiento se sostiene en la fantasía de lo que a mí me hubiera gustado que fuera, y poniéndome atención en eso y no poniéndome atención en la realidad de cómo está el vínculo en el presente y de cómo fueron las cosas en su momento. ¿Ok? Entonces, la vida inevitablemente tiene estas situaciones, más allá de nuestros deseos y expectativas. La vida nos invita a soltar lo que ya no se puede continuar. Una ruptura llega, nos guste o no, y nos confronta con nosotros mismos. Entonces, esta primera reacción es la negación, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a mirar la negación, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestros procesos, realmente vamos a empezar a mirar esas formas que hacemos con las cuales nos dañamos o no nos ayudamos a avanzar en nuestros procesos. En este caso, ahora que yo les estoy mencionando la negación, quizás ustedes mismos estarían cuestionando cómo están viviendo sus procesos. Y esta manera de cómo están viendo sus procesos es, pues, empezando a observar de repente, no digo que todos, pero pueden empezar a observar que tienen, imagínense que este sea su lado de negación. Imaginemos eso, ¿sí? Imaginemos que esta mascotita es su lado de negación. Entonces, lo que usualmente sucede, porque el ser humano ha crecido de una manera en la que suele hacerse daño cuando encuentra algo que es negativo o que le genera de alguna manera una limitación en algún punto, es querer eliminarlo. Es decir, nosotros estamos observando que tenemos lados nuestros que se están negando a aceptar una realidad, y lo primero que vamos a querer es ya, pero ¿cómo elimino eso? ¿No? Entonces ahí viene la otra palabra, que es proceso y trabajo con la actitud de juicio y automaltrato que normalmente suelo tener conmigo mismo. ¿Ok? Proceso en el sentido de que necesitamos comprender que el dolor de una ruptura amorosa es profundo. Es un shock. Aquí en la diapositiva lo van a leer. El dolor de una ruptura amorosa es un shock. Es, podríamos decirlo, hasta traumático. Esto es algo que yo suelo decir. Algunas personas creen que el trauma o que la herida emocional solamente suceden cuando estamos en la infancia y adolescencia, que es lo más usual en realidad. Y pocas personas consideran que también momentos vulnerables de nuestras vidas son los que vivimos con estas personas con las cuales intimamos a esos niveles. Entonces, cuando nosotros veamos una ruptura amorosa con alguien que ha sido un vínculo a profundidad en nuestras vidas y tenemos toda una historia significativa con ellos, y también teníamos todo un plan y una expectativa con ellos, y teníamos todo una organización hacia dónde queríamos ir en conjunto, cuando esta ruptura suceda, es importante mirarlo como un proceso en el cual estamos viviendo una herida emocional que realmente necesita ser atendida, y que podríamos hacer la metáfora de que es que si yo me rompo el brazo, sería una herida física, ¿no? Miremos eso como un equivalente a una herida emocional. Yo no voy a esperar a que si me he fracturado el brazo, el día anterior, hace 2 días, 3 días, yo voy a poder nuevamente usar mi brazo de la misma manera, o que la recuperación va a ser de un día para otro. De igual manera, eso sucede. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una ruptura amorosa, ¿sí? Entonces, también va a haber un proceso a lo largo del tiempo que, si es sobreexigido, va a más bien agravar la recuperación. Porque si de repente yo me fracturo el brazo y a los 2 días yo quiero seguir entrenando y corriendo y boxeando, pues lo más probable es que mi recuperación se amplíe el plazo para que esta suceda. ¿Está bien? Entonces, primero que nada, tenemos que entender que
es importante el tema de la paciencia y de la empatía con esos lados nuestros que están heridos por lo que han vivido recientemente. ¿Sí? A veces apresuramos tanto y el segundo punto que les decía, juzgamos tanto esos lados nuestros, les exigimos tanto esos lados nuestros heridos por la ruptura, que nuestro duelo puede llegar a durar años. ¿Ya? Porque ha llegado a consultas personas que 15 años de duelo de relación, imagínense, 10 años, 15 años. Una vez llegó una persona de 20 años de duelo en su vínculo, ¿no? ¿Qué encontramos en esa exploración de la ruptura? Encontramos personas que de repente se quedaron con la historia de que es la única persona que ellas podrían amar en su vida, que eran las únicas personas que quizás eran como la fuente para vivir el amor en pareja. Que encontramos también gente que vive desde esos deberías, ¿no? De lo que yo debía haber hecho en su momento, como un acto de culpa, como un acto de autocastigo. También encontramos eso. Encontramos muchas variables de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Encontramos muchas creencias creencias que han sido una conclusión de la relación. ¿Está bien? Entonces, eso es importante verlo, eso es importante revisarlo, porque no todos los duelos son patológicos ni todos los duelos son sanos. Los duelos sanos son dolor emocional aceptado y acompañado. Los duelos patológicos son aquellos bloqueos a través de los cuales me distancio de aceptar la realidad. Entonces, por eso digo que esto es clave, ¿no? Inclusive en los mismos duelos sanos va a haber procesos de negación pero muy probablemente, porque el dolor es de tal magnitud que la mente, la psique, va a buscar recursos para poder hacerlo llevadero. Esto lo pueden ver aquí en la diapositiva, ¿no? Esto no puede estar pasando, es un choque inicial. Hay mecanismos naturales, incluyendo la negación, que sirven para amortiguar un impacto de esta naturaleza y que pueda ser procesado en nuestra psique, porque a veces el dolor es tremendo y también gatilla heridas emocionales en nosotros que también van a tener que ver, van a estar relacionadas con la forma en la que abordamos una ruptura amorosa. Es diferente a que yo tenga una herida emocional de abandono y viva una ruptura. Es diferente a que yo tenga una herida emocional relacionada a la confianza y viva una ruptura relacionada a infidelidad. Es diferente. Entonces, cuando nosotros trabajamos la ruptura, también es una situación de crisis que nos va a colocar ante una revisión de las heridas emocionales que quizás no hemos atendido hasta el momento, o que todavía estamos en un proceso de acompañamiento. Entonces, la negación es eso, ¿no? La evitación también es parte de lo que es la negación, ¿no? La evitación en realidad es una negación de la realidad. Es cómo yo hago para poder evitar esta realidad, es decir, continuar negándola, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento nos genera evitar aceptar la ruptura? Es una pregunta que me pareció clave, porque es como quien dice, la cura superficial o la cura realmente a profundidad. Es decir, si yo tengo una ruptura y luego lo que hago es trabajar todo el día, o salir con amigos todo el día, o buscar parejas todo el día, o jugar todo el día, cada uno tiene su acto concreto de evitación, ¿está bien? Ahora, si yo hago eso, esa evitación, el mismo cuerpo va a empezar a manifestar distintos síntomas para que la emoción pueda ser evidente y que la emoción experimentada ante la ruptura también pueda ser atendida.
¿sí? Por eso a veces encontramos, por poner un ejemplo, una persona termina con su pareja, se pone a trabajar constantemente todo el día y empieza a sentir ataques de pánico, ¿no? Y quizás esos ataques de pánico no solo son por el trabajo, que también debe ser agotador y agitador, ¿no? Sino que a veces, no digo que siempre, tiene que ver también con emociones que no se están atendiendo y que se posponen de una manera, las posponemos de una manera que el propio cuerpo empieza a expresarse cada vez con mayor magnitud. Entonces, postergar el dolor solo lo intensifica, que es lo que estoy explicando, ¿no? Aferrarnos al pasado nos lastima más que soltar. Es como quien dice, transitamos un dolor que sí se puede agotar, o no transitamos y convivimos con un sufrimiento con el cual vamos a lidiar el resto de nuestras vidas hasta que no afrontemos el dolor que estamos evitando. ¿Qué significa a veces una ruptura, no? Y por lo cual a veces nos cuesta aceptarla, ¿sí? Hay algunos bloqueos que suceden en ese proceso. ¿Está bien? Aquí ponía algunos ejemplos, es muy interesante. Espero en algún punto en estos años venideros poder hacer un libro solo de ruptura amorosa. O sea, tengo varios artículos, pero no un libro. Hay un ebook pequeño que creo que algunos de ustedes conocen. Es gratuito también. Esos ebooks los pueden pedir para las personas que son nuevas aquí. Y bueno, aquí algunos ejemplos que he visto también, así en vivo y en directo, corroborado, de cómo es el proceso de una ruptura amorosa, ¿ok? Y de qué bloqueos podemos ir encontrando, ¿no? Esta frase que he escuchado varias veces y suena bastante en la cultura peruana. Bueno, quizás sea porque no conozco a profundidad otras culturas también, quizás me estoy equivocando, quizás no. Sería bueno hacer un análisis antropológico, sociológico también al respecto. Si me dolió, sí me dolió, aunque piense que no merece mis lágrimas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado no merece que le llore? Cuando alguien hace daño cuando alguien me hace daño en una relación y yo, en lugar de aceptar que aunque ya no esté, o sea, aunque realmente sí me puedo sentir molesto, ofendido y con dolor por lo que hizo, evidentemente también puedo sentirme en dolor porque esa persona ya no está. No son emociones que se contrapongan. A veces se contraponen cuando hay un conflicto entre cómo vivimos esas emociones, ¿sí? Ahora, uno puede sentir tristeza porque el otro ya no está y también calma. Podemos sentir calma en el momento del proceso de una ruptura, podemos sentir calma porque alguien ya no está, alguien en quien nos costaba confiar ya no está. Y al mismo tiempo podemos sentir tristeza porque hubieron momentos o habían cosas, formas de tratarnos o cosas en esa relación que también me podían dar alegría, quizás no todo el tiempo y quizás sí en algunos momentos, ¿no? Alguien con quien comunicarme, alguien con quien sentir que formo parte de algo, ¿no? Entonces, también a veces lo que sucede es que las emociones aparentemente se conflictúan, se contraponen y es un trabajo revisar que si yo acepto que también en algún momento fui feliz con una persona que me fue infiel, también es aceptar pues que tengo algo de aprecio por esa persona, ¿no? Es un proceso difícil, bien difícil en realidad, porque la cólera a veces puede más, ¿no? Es como cuando nos molestamos y en el fondo en realidad estamos tristes. También, no es que no nos estemos molestando y no es que sea rechazable lo que ha ocasionado o hecho la otra persona. Entonces, también está ese punto, ¿no? ¿Qué tanto aceptamos nuestra vulnerabilidad? Aquí la buena pregunta es,
Este dolor necesito aceptarlo, esta tristeza porque ya no esté, necesito aceptarlo por el otro o por mí, por el otro o por mi propia paz. También es una buena pregunta, ¿sí? Aceptar lo aprendido y lo herido, ¿no? Puedo aprender lo vivido aunque también me haya dejado cicatrices, que es similar a lo que les estoy diciendo. Es un buen ejercicio, es un gran ejercicio revisar esto, revisar con qué nos quedamos de una relación, de nuestro vínculo con esa persona, que sí me parece que es importante y suma a mi vida. Quizás no me gustaba la obsesión de mi expareja, su lado obsesivo, quizás no me gustaba, quizás me afectaba. Y también puedo quedarme con que me enseñó quizás a tener más orden en mi forma de vivir. Por poner un ejemplo de una diferenciación e integración de un vínculo que ha terminado, ¿sí? Aquí también tengo otra diapo, que tengo un ejercicio más. Aquí está, ¿no? No solo es quizás a veces aceptar la tristeza detrás del enojo, a veces también es aceptar el enojo detrás de la tristeza, ¿no? Porque hay personalidades que van a tener una mayor tendencia al enojo y al tapar la tristeza, así como hay personas que usan más su tristeza para tapar su enojo, ¿no? Como a estas personas que les cuesta decir que algo les molesta, a veces cuando hay un cierre, una culminación de una relación, también les cuesta aceptar que hay cosas que rechazaron en el vínculo, ¿no? Y suele pasar a veces como cuando recordamos como lo mejor del mundo esa relación. Cuando lo trabajamos en terapia y profundizamos, nos damos cuenta, hey, mira, ahora que profundizo me doy cuenta que había muchas cosas que me callé y que no me gustaban. Y me doy cuenta que la mayor parte de mi vida vengo callándome todos los enojos que siento porque creo que no son válidos, ¿no? Reconocer la rabia sin reprimirla, ¿no? Nombrar la emoción es el inicio de la sanación. Es un proceso. Estos ejemplos no son para todos. Son puntos que quizás si uno se va reconociendo es un buen punto de inicio para empezar a profundizar. Es justo esto lo que les digo, ¿no? Cada persona lo va a afrontar de forma distinta, ¿sí? Y cada forma de afrontar esta crisis llamada ruptura va a revelar qué hemos resuelto y qué todavía está en proceso de nosotros mismos. Es decir, quizás si yo terminaba con alguien hace 5 años, vivía pensando que yo era culpable, porque mi tendencia de afrontar las situaciones es creer que yo siempre soy culpable, porque desde niño yo he vivido pensando que todo es culpa mía. Y ahora en mi proceso, de repente, hace poco terminé una relación y ya no me siento tan culpable, sino que evalúo responsabilidades y veo qué sí fue mío y qué fue de la otra persona. Eso nos pone a evaluación en nuestros progresos, en nuestros desarrollos y en nuestros caminos de sanación, por llamarlo de alguna manera. Entonces también las rupturas nos ponen a prueba en ese sentido, ¿no? Para revisar, ¿no? Aquí dice, ¿no? Cada crisis es una oportunidad de revisión interior. Algunos errores generalizados de la ruptura en pareja, ¿no? Es aferrarse al pasado, aferrarse más en el sentido de el si hubiera, ¿no? El si hubiera, o la desconexión quizás con lo que ahora uno está viviendo, ¿no? El poner sobre atención a eso que estamos viviendo el día de hoy. Para explicarlo mejor, hay personalidades, si buscan en el enneagrama, quiero empezar a compartir un poco más de enneagrama ahora en estas conferencias. Espero que algunos conozcan y si no, pues vamos a ir aprendiendo porque es una herramienta súper útil que nos ayuda a mapear la personalidad
enneagrama, un mapa de 9 tipos de personalidad. En este mapa existe el eneatipo 4, por poner un ejemplo de lo que es aferrarse al pasado, ¿no? El eneatipo 4 es una persona, un tipo de personalidad que vive apegado al dolor. Entonces también existen tipos de personalidad que ponen más su atención en lo que hubiera sido o lo que no es, o como una especie de fijación por el sufrimiento, como si creyeran que siempre algo va a salir mal, a pesar de que todo está bien, y le sucede en estas etapas de su vida donde ya todo está tranquilo, no hay un conflicto en el presente, y tienen la sensación de que, algo en cualquier momento va a salir mal, ¿no? Entonces también existen tipos de personalidad que van a tener más tendencia a aferrarse a actitudes o maneras de generarse daño a sí mismo. Otro error en común tras una ruptura es la represión emocional, que es lo que les decía, ¿no? A veces reprimimos el enojo, a veces la tristeza. Entonces también, además de ello, pues está la búsqueda de anestesias rápidas, que es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Ahora una adicción también son las redes sociales. El TikTok, el Instagram, Facebook, los videos, los juegos. Entonces también es importante estar atentos desde qué lugar hacemos lo que hacemos, desde qué lugar quiero tomarme una chela, desde qué lugar me voy a ir a salir con amigos, desde qué lugar quiero salir con esta persona, desde qué lugar estoy aquí en mi celular todo el día. Netflix también, ¿no? Entonces ahora tenemos varios escapes, ¿no? Que a veces es importante mapearlos, y la pregunta clave ahí es: ¿desde qué lugar? ¿Por qué es que quiero hacer esto? Herramientas para sanar. Es importante como esos espacios de pausa, ¿no? Espacios de pausa que van a implicar un descanso. Si quizás mi tema es estar constantemente en el celular, dame esos espacios de pausa, de descanso del celular, y ver qué va pasando ahí, porque quizás en esos momentos en los cuales me doy la pausa, en esos momentos es donde empiezan a surgir emociones que no he podido ver por estar ahí pegado en el celular, ¿no? Rutinas saludables también, ¿no? Darme espacios de autocuidado, de masajes quizás, de hacer deporte también. ¿Desde qué intención? También la pregunta es, no desde me voy a exigir y yo tengo que estar así, si no, no puedo, me veo mal, ¿no? Sino voy a darme un espacio de ejercicio y movimiento a mi cuerpo, porque es una forma saludable de estar conmigo mismo, ¿no? También esos espacios son buenos. Herramientas para sanar también puede ser el journaling, o bueno, escribir, ¿no? Escribir aquello que nos cuesta decir a veces en voz alta. Un buen primer paso es escribir, ¿no? Escribir qué vamos sintiendo, escribir qué vamos pensando, darle un lugar a eso, ¿no? Rituales simbólicos de cierre también me parece un gran recurso, una gran herramienta, ¿no? Esto de las cartas de despedida, esto de quemar las cartas de despedida, esto de rituales con la foto de la otra persona y dejarlo en un lugar como soltándolo simbólicamente, también son buenos recursos. Y acá tenía un ejercicio práctico, ¿ya? No es necesario que la escriban, ¿ya? Porque quiero darle espacio a las preguntas. Igual lo pueden hacer luego escribiéndolo. Digan esta frase, ¿sí? Lo más difícil de aceptar en esta ruptura es... y complétenla. Quizás eso les puede dar una manera, una pista de revisar qué es lo que están evitando en este proceso de ruptura. Lo más difícil de aceptar en esta ruptura es... y veamos la respuesta. ¿Y qué nos dice esa respuesta de nosotros mismos también, ¿no? Escríbanla, revísenla, dense el espacio. No necesariamente ahora, si quieren lo pueden hacer más tarde. Y va a quedar la diapositiva y voy a proceder a leer las preguntas. ¿Una evitación saludable o una evitación no saludable?
Porque claro, la evitación también puede ser saludable, la evitación puede ser funcional. No en todos los espacios podemos darnos la pausa, digamos, para experimentar lo que nos va pasando. Si tú ves que constantemente, mientras tú estás haciendo este tipo de ocupaciones como lavar las cosas y todo ello, y ves que es reiterativo, sí sería bueno revisarlo. Y quizás un buen primer paso para poder revisarlo es que escribas qué te pasa en esos momentos en los que dices que te viene. Y con qué te pasa no solo me refiero a qué piensas, sino también a cómo te vas sintiendo en ese momento, ¿no? Eso es también una buena forma de explorarlo, ¿no? Pero de ahí a qué hacer específicamente con eso, como te digo, es un trabajo de exploración que hay que darse, ¿no? Si quieren solicitar los ebooks, los libros virtuales gratuitos que tenemos con respecto a algunos temas, autoestima, ruptura, conflicto familiar y herida emocional, pueden también solicitarlo por el WhatsApp, ¿sí? Cuídense bastante, gracias. Espero que les sea de utilidad esta conferencia y recuerden que todos los miércoles a las 7 de la noche hacemos este tipo de espacios. Somos Psicoterapia para el Corazón, realizamos servicios de terapia presencial en Perú, en Lima y Cusco y también de forma virtual a todo el mundo. Muchas gracias y que les sea de utilidad.